Buenas tardes, gente linda de Mallorca. Estamos aquí de nuevo con Perfiles, viernes, como siempre, por la tarde. Hoy tenemos, como siempre, a Pablo Alonso de Caso, Miguel Palou Bosch, Frank Dalmau Reyes, Paco Cerveto, Santi López. Y estamos esperando a nuestro invitado Javier Aguilar. Vamos a empezar con un comentario que Frank nos dijo que tenía pendiente para nosotros. Buenas tardes. No, yo quería comentar es una noticia de hoy viernes en la que el consejero de Educación de las Baleares, el señor March, tilda a Rajoy de perverso al decir que en Baleares no hay conflicto lingüístico. Él dice que no queremos estudiantes monolingües, los queremos plurilingües. El que no lo vea o vive en otra galaxia o tiene intereses políticos con este tema. Hombre, cuando menos es un poco sospechoso que este señor haga estas afirmaciones cuando en la escuela pública todos los comunicados son en catalán y si no los tienes que pedir. Pero además lo que está encubierto es como por ejemplo el estatuto de Lampa CEIP Aina Moll Marqués, en el que es una asociación de padres y alumnos en los que se les da como finalidad pues asistir a los padres, colaborar con el colegio en actividades educativas del centro, promover los padres la participación de padres y madres, tutores y demás. Y en uno de los puntos, en el artículo 6, la finalidad con la que está establecido esta asociación, que es curioso porque hace referencia a al marco legal de la Constitución. En el artículo 6, en el apartado K, dice que promueve, todo esto obviamente en catalán, promueve la cultura y la lengua catalanas propias de esta comunidad autónoma. Y luego, más adelante sigue que todos los comunicados son en catalán y demás. Entonces, hombre, este señor, a lo mejor el que no vive en esta galaxia es él, vive en otra galaxia, no en la Vía Láctea. Y la conclusión... Pues que hay adoctrinamiento y que políticamente se usa la lengua catalana para que en los colegios públicos y en la Universidad, por ejemplo, de las Baleares, sea la única lengua. Pero vamos a ver, una cosa es que se utilice administrativamente en un colegio o en una entidad todo con lengua catalana, o con la modalidad de Mallorca, que desde luego no la utilizan, pero bueno, con el idioma catalán, y otra cosa es que las enseñanzas estrictamente se hagan en catalán. No es lo mismo. Se hacen en catalán. Entonces, si estamos en una comunidad autónoma que el idioma es el catalán, como si en Galicia es el gallego, como si en el País Vasco es naturalmente su propio idioma, el de su comunidad, porque no se pueden hacer los comunicados y toda la parte administrativa en ese propio idioma. Que luego también, igual que en los boletines oficiales de las comunidades, hay un texto en su idioma de la comunidad y otro en el idioma castellano. Bueno, en todo caso podrías exigir esto, que en un colegio, aparte en los boletines, en la información, en todas las gestiones administrativas, en todo este control administrativo, hubiera una parte en catalán y la otra en castellano. Pero yo creo que si estamos en una comunidad, creo que la comunidad tiene todo el derecho de hacerlo así. Otra cosa es la enseñanza. Y ahí Rajoy y el propio consejero, yo creo que están hablando de la enseñanza, no de la cuestión administrativa. No, pero es que la enseñanza, aparte de que y la cuestión administrativa también, una reunión de padres y alumnos, para empezar, el catalán no es el idioma oficial, es el español en todo el territorio, es una lengua cooficial. Entonces, los comunicados que tiene que hacer un ente, en este caso público, como sería el Aina Moll, tienen que ser, cuando menos, en las dos lenguas cooficiales. No puede ser en una y que tú tengas que solicitar insistentemente que te la den en la otra. Vale. Pero en cualquier caso, los estatutos que han leído es de una asociación. No es de una asociación, claro, pero que está vinculada a la Aina Moll. Bueno. Es una asociación que está creada... Pero no es el centro educativo. Claro, pero es que luego está la parte enmascarada de la situación. Vale. Porque, claro, los que organizan los eventos de los niños y las actividades es AMPA, CEIP, Aina Moll y Marqués. ¿Vale? ¿CEIP qué quiere decir CEIP? Pues no sé, será pues el colegio de las Islas Baleares.
Centro de Educación de Illes Baleares. Entonces, hombre, decir que no hay este problema en las Baleares, pues para mí no es cierto. Pero a mí no me queda claro, cuando expones el tema, Fran, que lo expones en el sentido de que no estás de acuerdo que se utilice solo el catalán. No, que no estoy de acuerdo, obviamente. ¿No estás de acuerdo que se utilice nada el catalán? No, que se utilice la lengua vehicular materna de cada alumno. Quien quiera las clases en catalán, quien las quiera en castellano. ¿No? Pero en este caso los escritos y las comunicaciones se dan en catalán y lo pone en sus estatutos. Entonces, claro, cuando un padre va a una actividad de la Ina Moll, un señor que viene de Asturias, ¿vale?, él no entiende el catalán y cuando pide que se le dé en español se le niega. Claro, y ese problema existe. Que él no lo quiera ver es su problema, pero que no diga que el otro viene de otra galaxia cuando a lo mejor los dos están en la misma galaxia. Bueno, pues por una vez tienes toda la razón. Es más, yo para incidir en el tema, pienso, por ejemplo, que en los municipios donde hay a lo mejor una población de habla alemana, por ejemplo, digamos Calviá, pues que las cosas del ayuntamiento que también se hagan en función de la población existente. Pero en un momento, no me creáis que es que yo solamente hablo porque qué sé yo, en los sitios estos donde a lo mejor hay moros pues también que se utilice el árabe. No pasa, no. Estoy hablando de bueno, en los municipios, los que pagan impuestos municipales, pues creo que tienen derecho a que en los municipios, pues también se les reconozca. ¿Tú sabes cómo se lograría eso? La integración, porque estamos en una sociedad multicultural. Ya, pero quiero decir, el que viene tiene que integrarse, o nosotros tenemos que integrarnos. Tiene que haber una reciprocidad. Es la recepción, porque los necesitamos y hacemos el efecto llamada cuando nos interesa, hipócritamente, cuando estamos en una situación económica de expansión, los llamamos. Y cuando hay una situación de deflación económica, no los queremos. Y eso no es justo, eso no es de justicia social. Entonces, lo que hay que hacer son políticas de integración. Y claro, en los centros educativos públicos deben de haber tantos docentes como idiomas y escolares haya. Lo que hay que hacer es dotar de mayores recursos económicos a los centros educativos públicos. ¿Y cómo se hace eso? Quitando los conciertos. Quien quiera escuela privada, que se la pague de su bolsillo. Todo el dinero que se destine a educación tiene que ser para la escuela pública. Claro. Eso es una sin razón. Y a mí, verdaderamente, en vez de que este conseller se dedique a promocionar con de corto de miras tan solo el catalán en las escuelas, estando en un mundo globalizado, que es de corto de miras, que no apueste, en vez de ese apasionamiento, radicalismo por el catalanismo, que no apueste por, como de izquierda que es, por romper todos los conciertos con las escuelas privadas y destinar todo ese dinero y canalizarlo a la escuela pública. Bueno, yo creo además que estamos metiendo dos cosas en el mismo saco, ¿no? Estamos metiendo, parece que lo he entendido así, la utilización de la lengua propia de Baleares, porque, lo que no creo que estemos negando es que Baleares tiene una lengua y una cultura propias. Si ya negamos esto, vamos mal, es decir... Sí, pero es que yo no estoy negando ni afirmando que la tenga o no la tenga, porque los hay que dicen que el catalán no es propio de Baleares, que es el mallorquín o el ibicenco. Eso a mí me es indiferente. Pero lo no único, es indiferente, no es indiferente. No, sí, hombre, es indiferente porque la historia es una historia común con un territorio que es España. Entonces, que ellos... Es que, bueno, yo partiendo de la base de que para mí no existirían las comunidades autónomas, podría ser algo folclórico si quieres, pero... es primero que no tiene razón de ser y luego económicamente tampoco es viable. Pero partiendo de eso, la historia que pueda tener o no tener me es indiferente, porque antes había los romanos, estaban los fenicios, los griegos, entonces ¿a qué historia nos vamos a remontar?
a la historia española, a la historia antes de España, al Imperio Romano. Esto de culturas propias y lenguas propias, bueno, a mí que quieran dar parte que quieran hacer los comunicados en catalán y en español, en catalán y en español, pues me parece muy bien. Ahora que solo quieran hacer en catalán, como por ejemplo obligar a un médico a que sepa el catalán como algo imprescindible, es una locura. No, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Y nos lleva a esto de que si es propio o no es propio. El propio y el común es el español. Ya. Yo no soy negacionista, y entonces yo lo que no voy a negar es que aquí en Baleares nuestros abuelos hablaban en un idioma propio. Y negar esto, o negar y que hay en documentación Buñola, en Felanitx, literatura. Sí, pero se hablaba español también. En todos los municipios. Pero se hablaba español. No lo puedes negar, eso tampoco. No, en 1229 no se hablaba español, en 1300 no se hablaba español. Se hablaba árabe. Se hablaba árabe. Perdona. Un momento, que Perdona, yo sepa... Yo creo que estás bastante equivocado. 500 millones de... No, yo lo que creo, más que los antepasados y tal, lo que creo que hay que estar a la realidad Yo actual. creo que los muertos no votan. Hombre, Por en eso hay que estar... 1259, Claro, ¿cuándo vino Jaime I a Mallorca? Hombre, sí. 1229. Era el reino Entonces, andalusí. ¿qué se hablaba aquí? Andalusí. A liberar a los cristianos de los moros. Claro, en 1229 no me vas a decir ¿qué se hablaba? No, pero es que no se hablaba no hace castellano. falta que nos No se hablaba remontemos. castellano. No, ¿y qué se hablaba catalán? No sé qué Hombre, se pues hablaba. entonces A ver, no me digas que no hace falta que nos remontemos al Por siglo favor. XII, ni Yo al creo siglo- que se hablaba italiano. Bueno, lo que tú antiguo, quieras, de pues se Venecia, hablaba de Florencia, italiano, porque había el judíos romancí de ahí, o lo que tú y luego quieras. se hablaba Yo te estoy el árabe, diciendo como ha dicho él. que hay un momento de la historia que es común entre todos. ¿Y se habla un idioma? El idioma común, ¿cómo que no? Hombre, en el Imperio Romano se hablaba latín. Es en 1715 y que tú se te ibas a hablar en Judea castellano. y se hablaba latín. Un momento. Bueno, vale, pues no, un momento. vamos. Imaginaos que la fábrica del mundo, que es China, y que todas las instrucciones las pusieran en chino. ¿Iban a vender tanto? Ahora vamos a la tienda de la esquina y compramos cualquier electrodoméstico, cualquier cosa. Made in China. Y sin embargo lo traducen. No quieren imponer el chino a todo el planeta. En China se habla el mandarín como oficial, ¿vale? Sí. Y hay el cantonés, Exacto. hay el de Sí. Taiwán, ¿entiendes? Sí. Pero se habla el mandarín, que es el Sí, oficial. es el oficial. Entonces, no me contéis milongas. Pero si no eso es solo milonga, pasa aquí. Pero les Aquí, enseñan en cualquier inglés, país serio, les enseñan les inglés. enseñarán lo que tú quieras. Yo te estoy diciendo que Cantón, en Hong Kong, se habla el cantonés. ¿Vale? Sí. Pero allí el Estado te habla en mandarín y las comunicaciones son en mandarín. ¿Que tú quieras hablar en cantonés? Pues como si quieres hablar en tagalo o en lo que tú quieras. Bueno, Sí. vamos Pero a la ver, educación en China es en mandarín. vamos a ver si puedo acabar Hombre, rápido. aquí se hacen unas concesiones que se ha visto que es... Porque la lengua, para mí, en definitiva, es para dividir, no es para unir. Uno usa la lengua para dividirse para separarse de los demás. Tenemos lengua propia, cultura propia, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, esto sí puede ser. Se hace para dividir, como por ejemplo cuando Franco dio el golpe de Estado y en Cataluña prohibió el catalán e impuso el castellano. Eso es dividir. Bueno, pues aquí Lo que ha vino hecho- una lo que ha hecho contertulia, Puigdemont, aquí vino lo que ha una hecho contertulia Puigdemont. antifranquista que dijo que el catalán lo aprendió con Franco. Eso es dividir. ¿No? Eso vino aquí No, una yo- señor y lo dijo. Con la aseveración que ha hecho Santi, Eso es lo así que de hizo claro. Franco es lo que ha hecho Puigdemont. Ha hecho lo mismo. Ha dado un golpe de Estado y ha... Bueno, yo Con yo esa me- Pero en definición- catalán, No, en lo ha catalán. hecho en catalán, Pero en pues ya está, pues ya está, es para dividir, no es verdad. Hostia, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, ¿cómo está? ¿Cómo va el mundo de los plásticos? Pues como todos sabéis, Jodido. bastante jodidos, ¿no? Joder, macho, malas noticias también. Presentamos al invitado Entre de la al lengua invitado- de los plásticos. presentamos desgracia- al invitado de hoy, Javier Aguilar, que recién ha llegado. Ahora sí, perdón, porque por si no, pisarte claro, la la pista, gente lo que siento. la gente que no está. No, pero estaba él en el uso de la palabra. Podría sacar- No, digo que yo pertenezco a esa clase de gente, que no sé si somos mayoría o minoría, en cualquier caso me da igual, que entiendo que una comunidad que tiene su propia lengua y su propia cultura es una riqueza, y no lo debemos de ver como una agresión, sino como una riqueza. Obvio. Aquí existe un idioma que es el catalán o el mallorquín, o cada uno que lo diga como quiere, y es una realidad
que yo creo que desde los poderes públicos y desde cualquier instancia debemos de cuidar. No se trata de imponer ni de no imponer, simplemente cuidar la realidad del idioma y de la cultura. Hay que cuidar y fomentar y proteger, pero también... Pero yo no estoy en contra de eso. Pero sí, y luego tú me hablas de Franco. Hombre, si Franco hubiera sido tan exterminador, estas lenguas no hubieran llegado hasta ahora. Y han llegado. Y se hablaba en catalán. Yo soy de Cataluña y se hablaba en catalán. Si por él hubiera sido... No, yo no creo que una lengua... La gente habla y se expresa. ¿De qué año eres, Fran? ¿Qué año Yo naciste? del 70. Ah, del 70. Bueno, pero yo en mi casa se ha hablado 58, catalán, mi padre habla catalán hasta el y es de un pueblo de Gerona. a escribir catalán. Pero escúchame, pero Franco, ¿qué arrasó con el catalán? ¿Cómo ha llegado hasta nuestros días el catalán? Lo prohibió. Es que lo prohibió directamente. Escúchame. Es que lo prohibió. Pero es que una cosa Franco es... hablaba catalán en la intimidad. Hablaba árabe. Hablaba árabe. Ahora sí estamos en sintonía, por supuesto, todos juntos hablando como siempre en Perdón, Perfiles. perdón. Nos vamos a publicidad, Pau, y enseguida regresamos. Alonso de Caso, abogado. En lo civil, penal, administrativo y laboral. Teléfono 971 72 57 91. Alonso de Caso 971 72 57 91. Abogados. Centro Balear de Envíos. Envíos internacionales de documentación o paquetería y otros servicios logísticos. Teléfono 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. Centro Balear de Envíos. Mallorca TV Comunicación. Productora audiovisual. Síguenos en redes sociales. www.mallorcatvcomunicacion.com. www.mallorcatvcomunicacion.com. Productora audiovisual. Mallorca TV Comunicación. Lizarrán. Pinchos, cañas y otra. Lizarrán. Calle Blanquierna 6, Palma. Pinchos, cañas y otra. Pinchos, cañas y otra. Calle Blanquierna 6, Palma. Lizarrán. Humanoide tropical. Gustavo Walter. Me he visto en tus ojos alguna vez como un libro abierto que siempre vuelvo a leer. Disponible en tiendas digitales. Es tu historia pasada y lo que va a suceder. Humanoide tropical. Cuando ríes con ganas de reír, cuando lloras sin ganas de llorar, cuando tengo que esperarte y cuando tengo que besar. Contrate a un detective. En Detective podemos ayudarte a salir de dudas. Buscaremos las pruebas que necesites y te facilitaremos un informe que podrás presentar en un proceso judicial si es necesario. Contrate a un detective. Contacta con nosotros en el 609-700-201. 609-700-201. O envíanos un correo a info@detective.com. Contrate a un detective. Detective Teixx Asesores. Economista Chisco Flexas. Licenciado en Derecho Tomeupul. Asesores de empresas, organización contable y asesoramiento fiscal tributario. Teixx Asesores. Pasaje Guillén de Torrella. Primero, segundo. info@teix.es. Teixx Asesores. Lo que está sonando. Gustavo Walter. Seguimos en Perfiles en Canal 4 Radio, tarde de viernes, por supuesto, donde usted iba a estar, si no escuchando Perfiles. Vamos a esta sección que se llama Lo que está sonando, con un tema especial para este programa. Sobre todo para un compañero, se lo traje especialmente. Del sur. No. Escúcheme. Le traje un tema que se llama Lo niego todo, y no estoy mirando al protagonista exactamente. El señor Joaquín Sabina nos trae Lo niego todo, de su último trabajo.
Lo niego todo, de Joaquín Sabina, de este gran cantautor de Úbeda de Jaén, nacido en el 49, un gran cantautor, poeta y pintor español. Se puede catalogar también dentro de ese arte. Yo lo que suelo hacer también cuando me interroga mi suegra, cuando llego a casa, lo niego todo, como Joaquín Sabina. Muy bien, justito. Bueno, ahora tenemos aquí a Javier Aguilar, un hombre que lucha por la limpieza de nuestro planeta. Y si el viernes pasado habló de la contaminación del aire por las combustiones y su efecto indeseado, el calentamiento global, hoy nos va a hablar de los plásticos y cómo contaminan el mar. Que bueno, o sea, las bolsas que vamos al súper, compramos y esas bolsas al final terminan en el mar. Unas veces enteras, otras, o sea, en plástico grande, que afecta a los peces grandes, pero luego también ese plástico queda reducido, se va fragmentando y lo comen, pues, animales del mar. Y muchas veces eso, al final, terminamos nosotros comiendo plásticos. Bueno, adelante, Javier, cuéntanos el gran problema que tenemos. Pues, a pesar de que me dicen no seas tan negativo, tengo que serlo porque, por lo visto, en los últimos 50 años hemos aumentado la producción de plástico un 50%. Desde, por lo visto, desde 2002 al 2013, un 50% ha aumentado la producción de plásticos en el mundo. Los principales países productores son China, Europa, América y Asia, ¿no? Por ese orden, ¿no? Y los países más demandantes, pues, de Europa, hay 5 países que son 2/3 de la demanda, y nosotros estamos entre ellas. La primera es Alemania, con un 25%, Italia, Francia, Reino Unido y España con un 7%. ¿Qué pasa con los plásticos? ¿Por qué son malos los plásticos? Porque producimos una ingente cantidad de plásticos. Como acabo de decir, ha ido en aumento en los últimos 50 años, ha aumentado una verdadera barbaridad. Y el problema que tienen los plásticos es que no se degradan, tardan muchísimo en degradarse. Por ejemplo, una lata de hojalata, pues es de metal y se oxida y se deteriora y no, tarde o temprano se degrada, ¿vale? Y los envases naturales, biológicos, también se degradan tarde o temprano. Pero el plástico, ¿qué le pasa? Aquí tengo datos de el hilo de pescar, que se usa en las cañas y tal, 600 años tarda en degradarse. Una botella de plástico, 500. Los cubiertos de un solo uso, ya sabéis, los cubiertos que se usan en las fiestas y privadas de plástico, tardan 400 años. O sea, un mechero, 100 años. Mira, los que duran menos. Una bolsa de plástico, 55, una suela de zapato, 20, una colilla de 1 a 5 años y un globo, 6 meses. Pero ¿qué pasa? Que esos son los que duran menos. La gran mayoría duran 100 años, 200 y 300. Vamos, que duran más que nosotros. Exacto. Y como producimos, bueno, más que nosotros, está claro. Y lo que pasa es que se vierten, pues, alrededor, como decía aquí, de 20.000 toneladas al año de plásticos. Ahora mismo no tengo el dato concreto, pero estos plásticos vierten siempre al océano, porque mucha gente se piensa que los plásticos que hay en los mares es producido por los barcos. Y es mentira, resulta que el plástico que hay en los océanos, el 20% de los plásticos que hay en todos los mares y en los océanos es el producido por los barcos, las ciudades costeras y los puertos, el 20%. Y el 80% está producido por la contaminación de los continentes. O sea, interior a los continentes. El 80% de los plásticos de los mares, el 80% es la producida en el interior de los continentes, que a través del viento, cuando
a través de la lluvia esos plásticos van a los desagües, a las alcantarillas, de las alcantarillas pasan al final al mar. O sea, no hay que lavarse las manos cuando... No, esto proviene de los barcos nada más que, y de las zonas portuarias solamente un 20%. Es un problema de todo el mundo, de todo el planeta. No hay derechas ni izquierdas en este problema, ni ricos y pobres. ¿Por qué? Porque estos plásticos, ¿qué es lo que pasa? Que se integran en la cadena alimenticia de los peces, y primero que muchos provocan la muerte de los mismos. Y los afecta, claro. Y los que no mueren entran en la cadena trófica y al final pueden acabar en nuestro plato, peces contaminados con microplásticos. Porque estos plásticos, estas botellas, estas bolsas de plástico, lo que pasa es que se van desmenuzando, se van haciendo cada vez más pequeños. Y no sé si habréis oído hablar de que hay 5 islas de plásticos en el planeta. ¿No? Lo habéis escuchado, ¿no? Hay dos en el Pacífico, 2 en el Índico y 1 en el Atlántico. Son islas del tamaño de España o de Francia. ¿Tan grandes? Sí, tan grandes. Lo que pasa que no os imaginéis que es una isla sólida, no es una isla que tú puedas andar por encima, no. Es una isla de aproximadamente unos 5 metros de espesor, y hay microplásticos pequeños. Entonces, si se miran desde un helicóptero, desde un avión, sí que se ven, porque imagina, están flotando en suspensión en esos 5 metros de altura, y entonces desde un avión sí que se ve, o desde un satélite, sí que se pueden ver esas grandes extensiones, que son 5 repartidas en todos los océanos, y por cierto, en el Mediterráneo también se están creando algunas, también. Pero son de microplásticos en suspensión. Se han propuesto, el otro día vi una idea de instituto americano de recogerlos con colchonetas de 100 kilómetros de largo, un tubo de colchoneta en forma de embudo que recogiera, la concentrara, y una vez concentrado se podría recoger. Pero bueno, eso es futurista, y si se invirtieran millones en esto, que hoy por hoy, como ya sabéis, no se invierte. Ahora mismo están en la reunión de la cumbre, la COP23 en Bonn, en Alemania, y por lo visto está habiendo varios problemas. El primero de ellos, que el primer país contaminante, como ya sabéis, el Estados Unidos del planeta, se ha lavado las manos y no entra ahí por los intereses comerciales que tiene. Y el segundo es que Alemania no tiene poder político definido ahora mismo. Merkel no está todavía reelegida y no puede tomar decisiones. Y esta cumbre que están haciendo allí en Bonn... ¿Cómo que no está reelegida Merkel? Esta cumbre que están... Perdona, esta cumbre que está... ¿Está reelegida? Merkel la reeligieron, ¿no? Ganó las elecciones, pero no con una mayoría, entonces ahí para formar gobierno... Pero gobierna Merkel. No, pero por lo visto no... Vamos, ganó las elecciones y gobierna, está... no sé exactamente por qué motivo, lo acaban de decir en las noticias. No está conformado, no ha podido formar mayoría. No puede tomar decisiones hoy por hoy en la cumbre que está. O sea, que no puede tomar decisiones en este aspecto. En este aspecto preside Alemania. Por tema político. Bueno, no tiene a lo mejor mayoría absoluta o lo que sea, y no puede tomar todavía decisiones. O que su gobierno está medio formado, no sé por qué aspecto, lo han dicho en el telediario hoy. Entonces, el tema, y que es uno de los países más contaminantes y de más peso político, más peso en Europa. Entonces, como siempre, es triste en las noticias, es un tema fundamental que nos afecta a todo el planeta, y que los países principales ni deberían largarse, incluso los demás deberíamos de obligarles, porque es un tema que nos afecta a todos, que es que hay que llamar un aviso de atención a los planetas. Esto que no va ni de ricos ni de pobres, esto va de la salud del planeta y de los humanos y de los animales que viven en él. El plástico es uno de los elementos más contaminantes que hay en el planeta, porque tardan mucho en deteriorarse, y estamos cada vez fabricando a expuertas. Se está duplicando, ya te digo, en los últimos 15 años el 50% más, y esto va en aumento. Dicen que para el año 2020 o 2030
o 2050, dice que va a haber más peso de plásticos en los océanos que de peces. O sea, peces, ballenas, tiburones, tortugas. Sumas todos los pescados del planeta y la cantidad de plásticos que habrá en los océanos será superior al peso de estos peces. Entonces, ojo, Trump, olvídate de los intereses de las multinacionales. Alemania mete mano a este tema porque es que nos va en ello a todos. Los jeques árabes que tienen multipropiedades, palacios y yates, no se van a librar de la contaminación de los mares, ni de los océanos, ni de la polución del efecto invernadero, ni de los cambios climáticos que puede acarrear la contaminación. No. Entonces, ¿por qué yo soy beligerante siempre con este tema? Porque es que tengo que serlo. Porque el planeta está yendo hacia estos derroteros. Y soy pesimista porque tengo que serlo, porque me están diciendo que los plásticos van en aumento de una manera brutal. Y ya los países europeos de vanguardia, que no somos España, como siempre, nosotros siempre vamos a la cola, ya están empezando a prohibir el uso de bolsas de plástico de un solo uso y están volviendo a los envases retornables. Por ejemplo, envases que ya sabéis que del plástico casi el 50% es para producción de envases, como las botellas de agua, envases de todo tipo, garrafas de gasolina, de aceite, de lo que queráis. La mayoría del plástico se utiliza para envases. Se está intentando, primero, volver a otro tipo de envases y, sobre todo, no usar plásticos de un solo uso. El tipo desde bolsas de plásticos, utensilios, cubiertos y todo esto, y eliminándolo y prohibiéndolos. Los países avanzados se van a prohibir. A mí me gustaría hacer un reconocimiento a Marruecos, porque en ese sentido legisló, en concreto a partir de julio del año 2016. Quizás también fue un elemento de oportunidad porque la COP, la cumbre que anteriormente has citado, se celebró en Marruecos en el año 2016 y es uno de los países vanguardistas en este sentido, hasta el punto que ha prohibido tajantemente la distribución, la comercialización, en definitiva el uso de las bolsas de plástico, y aun queriendo en un supermercado, como pasa en muchos países europeos, que para desmotivar el uso de las bolsas tienes que pagar, allí incluso ni pagando, o sea, está totalmente prohibido y con severas y duras sanciones. Sí, mira, Javier, una cosa, me he enterado de que están construyendo, creo que en Palma, o bien una dársena nueva o un puerto, no lo sé, la Junta, y resulta que están utilizando desechos, escoria de Tirme, es decir, les está vendiendo la escoria Tirme. Y bueno, los informes, la oficialidad, la autoridad dice que tienen informes suficientes para pues argumentar, y así lo hacen, lo argumentan sus informes, que no hay ningún peligro y que se puede utilizar esto para las dársenas. Hay otros informes de ecologistas o biólogos que dicen que precisamente tienen microplásticos y que estos microplásticos, aunque estén mezclados con la escoria, que bueno, que esto puede también crear una contaminación al lado de la dársena. ¿Esto lo puedes explicar? Porque yo tampoco me entero mucho de... Si está mezclado, si el microplástico está... deberán utilizar con la escoria cemento, no sé cómo demonios meten la escoria en el agua. Sí, de la incineradora me imagino que se queman plásticos y todo tipo, y los residuos de esa incineración son las escorias, que la han usado efectivamente en la dársena, y mi asociación ecologista a la que estoy es una de las que lo ha denunciado, y al ayuntamiento, a los inspectores de trabajo, a los organismos competentes, efectivamente esto sí, que además también por la denuncia de un ciudadano que lo filmó cómo se formaban en el mar
residuos contaminantes totalmente. Se les denunció al ayuntamiento, pero ellos volvieron con un informe de algún técnico diciendo que aseguraban de que eso era inocuo, que no dañaba al mar ni a las especies. No sé exactamente al final cómo ha quedado, pero creo que ya estaban las obras medio arrancadas. Sí, yo he visto una foto. Y han seguido para adelante. Lo que yo no puedo entender, enteramente. aunque tampoco soy físico ni ingeniero, ¿no? Pero lo que no puedo entender es que si viene de la incineración, sí, que al quemarse no quemen también los plásticos, porque es un combustible el plástico. Pues... Bueno, no sé. Yo tampoco en eso estoy muy puesto. Bueno, pero si resulta que se incinera, entonces contaminamos el aire. Sí. No se incinera, contaminamos el mar. Pues bueno... Por eso hay que ir en taparrabos y caminando a los sitios. Por eso para la producción. Está claro. Por eso las bolsas biodegradables son mejores que las de plástico. Y para la basura que vamos a usar. Pero es que con frecuencia, un momento, vamos a un súper a comprar. Es culpa de Mercadona. Es hacer la compra y no venden bolsas de tela que son fáciles de plegar, de llevar en cualquier parte. No, si venden algunas es de otro plástico más fuerte, pero de tela, que es lo más cómodo y barato. No se vende. Paco hace tiempo que no va a hacer la compra. Yo llevo carrito a la compra. Hay muchos supermercados ya. Hablando, muy buena idea. Hablando de hacer la compra, seguimos aquí con Pablo Alonso de Caso, Miguel Palo Bosch, Prandal Maurreyes, Paco Cerveto, Santi López, con nuestro invitado Javier Aguilar y quien le habla, Gustavo Balta. Nosotros nos vamos de compra. Pau, nos vamos de compra. Centro Balear de Envíos. Envíos internacionales de documentación o paquetería y otros servicios logísticos. Teléfono 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. Centro Balear de Envíos. Mallorca TV Comunicación. Productora audiovisual. Síguenos en redes sociales. www.mallorcatvcomunicacion.com. www.mallorcatvcomunicacion.com. Productora audiovisual. Mallorca TV Comunicación. Lizarrán. Pinchos, cañas y otra. Lizarrán. Calle Blanquierna 6, Palma. Pinchos, cañas y otra. Pinchos, cañas y otra. Calle Blanquierna 6, Palma. Lizarrán. Alonso de Caso, abogado. En lo civil, penal, administrativo y laboral. Teléfono 971 72 57 91. Alonso de Caso. 971 72 57 91. Abogados. Contrata a un detective. En Detective podemos ayudarte a salir de dudas. Buscaremos las pruebas que necesites y te facilitaremos un informe que podrás presentar en un proceso judicial si es necesario. Contrata a un detective. Contacta con nosotros en el 609-700-201. 609-700-201. O envíanos un correo a info@detective.com. Contrata a un detective. Detective. Humanoide tropical. Gustavo Balta. Me he visto en tus ojos alguna vez como un libro abierto que siempre vuelvo a leer. Disponible en tiendas digitales. Esa historia pasada y lo que va a suceder. Humanoide tropical. Con ganas de reír, cuando lloras sin ganas de llorar, cuando tengo que esperarte y cuando tengo Tex Asesores. Economista Chisco Flexas. Licenciado en Derecho Tomeupul.
asesores de empresas, organización contable y asesoramiento fiscal tributario. Teix Asesores. Pasaje Guillén de Torrella. Primero, segundo. info@teix.es. info@teix.es. Teix Asesores. Teix Asesores. Perfiles. Canal 4 Radio. Seguimos en Perfiles, tarde de viernes, aquí con Pablo Alonso de Caso, Miguel Palou Box, Frank Dalmau Reyes, Paco Cerveto, Santi López, nuestro invitado Javier Aguilar y por supuesto Gustavo Vuelta. Decías, Santi. Sí, yo digo que al final resulta que todos los caminos nos llevan a Roma. La semana pasada, cuando estábamos hablando sobre el cambio climático, decíamos que parece que no, o sea, hay intereses en que el vehículo eléctrico no acabe de arrancar por los intereses de las petroleras en que sigan siendo los motores de combustión, de gasolina y gasoil los que alimenten los coches, ¿no? Y ahora que estamos tratando el plástico, volvemos a lo mismo, porque la materia prima fundamental para producir el plástico sigue siendo el petróleo. Por eso no hay ningún tipo de interés en investigar otro tipo de materiales que sean más rápidamente biodegradables. Porque yo hace poco, lástima que yo no lo he podido traer, pero que fue por ahí, por Malasia, un país de estos así extraños, que había habido un investigador que había descubierto, ¿no?, que había sido capaz de elaborar un sustituto de la bolsa de plástico, pero que en lugar de estar compuesto por materiales de derivados del petróleo, era plenamente biodegradable, o sea, tardaba muy poco tiempo en... Es decir, que los avances científicos y que hay gente trabajando en esto y que hay realmente avances, existen, pero hay una industria montada. Hay que siempre volvemos, pues exacto, no acaban de ponerse en... Efectivamente, los plásticos son, por lo visto, polímeros unidos con resinas y tal, y el primer plástico, voy a hacer una pequeña introducción histórica, dice que lo fabricó un belga, que fue la baquelita, fue el primer plástico sintético, entonces tenía unas propiedades tan buenas que por eso se ha venido usando hasta nuestros días, porque es muy barato y porque se puede utilizar en muchísimas cosas. Hay varios tipos de plástico, ya sabéis, los más conocidos, los más usados son los polietilenos, el PE, el poliéster, PET, el polipropileno, el PP se llaman las iniciales, y el cloruro de polivinilo, que es el PVC. Estos son los 4 tipos de plásticos que más extendidos, pero con diferencia con respecto a todos los demás, ¿no? El más dañino sería el PP. De los cuatro, pregunto. El polipropileno, no, esto ha sido una pura casualidad, es una casualidad. Bárcenas también ha sido una casualidad. Eso como el programa pasado, que todos son, que hay de todos sitios, pero vamos. El tema, esto no va por izquierda o derecha, esto va por negocio. Por excluir a la derecha. El petróleo, da mucho dinero, y por eso, pero como Rajoy, bien ha dicho nuestro amigo, el coche eléctrico no ha salido, hace ya 50 años que hay tecnología y no ha salido en nuestros días, y Dios sabe cuándo le están sacando con cuentagotas, le están sacando un modelo o dos de vez en cuando, algún puesto de recarga testimonial para decir, mira, aquí tenemos un puesto, cosa no significativa, una población donde hay un montón de gasolineras, por ley debería decirse, por ley, cada gasolinera en San Miguel con Cecilio Meteoro estos lobbies de presión hay 4 puestos vinculados a grandes negocios. Yo estoy seguro incluso que torpedean e incomodan a la investigación, como la que citaba anteriormente Santi. Yo creo, puedes estar segurísimo de que eso es así. Y sospecho incluso que lo hacen también, desgraciadamente, en el ámbito médico. El dinero porque no tiene explicación. Que compra políticos, cambia leyes, bloquear y obstaculizar que el desarrollo, comprar patentes, guardarla en los cajones, eso
en todas las industrias por todo el planeta. Estamos enfrentándonos con unos lobbies y unos molinos de viento brutales. Por eso una organización ecologista no hace pero, nada. Por ejemplo, solamente el movimiento ciudadano a gran escala, que todo el mundo esté informado y que todo el mundo puede luchar contra los molinos de viento. Bueno, ¿me entiendes? Por eso yo estoy aquí en la radio, porque yo apoyo todo esto. Es un grano de arena, mirando con retrospectiva, dentro de 25 años, mirando hacia atrás, quizás se vea lo positivo lucha. Y los frutos. Yo siempre lo digo, mira, las mismas lobbies saben que tarde o temprano se impondrá el coche eléctrico, se impondrá la ecología, lo saben los mismos lobbies. Lo que pasa es que ellos luchan porque sea más tarde que más temprano. Si ellos pueden estar viviendo 50 años con el petróleo y atrasando el coche eléctrico, pues 50 años que han ganado dinero. Y la industria, es así de sencillo. Pero escúchame, no hay otra historia. Está basada ahora, si los también, humanos somos suficientemente inteligentes para darnos cuenta de que, oye, por el interés de una oligarquía, unos multimillonarios de ahí arriba, nos vamos a joder nosotros, nuestra familia y nuestros hijos. Escúchame, ¿tú tienes coche? Por Dios. ¿Tienes coche? Ahora mismo no. ¿Ya has tenido coche alguna vez? Sí, he tenido coche. Y el próximo. ¿Y por qué no te compras uno eléctrico? ¿Qué vale uno eléctrico? Es que yo no. Escúchame, ¿qué vale uno eléctrico? No me compraré un coche hasta que no sea eléctrico. Pues, y no me compraré eléctrico hasta que no haya. Si no hay, precisamente son caros por los lobbies de presión. San Miguel hay 4 puntos de recarga eléctrica. O sea que yo no me puedo mover de Cecilio Metelo o de 100 kilómetros de Cecilio Metelo. Yo no lo sé, yo no voy buscando, yo te digo el que veo. Bueno, pero yo te estoy diciendo que también es un tema de que el producto es más caro. No apoye y ponga puntos de recarga, no es más caro. Claro. 100 puntos de recarga en Palma. Sí, claro, como la Bicipalma, que pongan 100 puntos, hombre. Pues no, hombre, no, sí, seguramente que sí. Tú sabes, seguramente que está haciendo mucho a los que atropellan por la acera. La gente que hace bicicleta. Bueno, me toca a mí, señor director, porque seguramente tiene más ataques de corazón y van al Corte Inglés y suben en ascensor. No te jode. No contaminan al dices, coño, ataque al corazón y en vez de usar la escalera cogen el ascensor. Venga, hombre, va. Estábamos con, no tiene nada que ver. Estábamos con la bolsa de plástico. Si el ascensor es eléctrico con una energía renovable, lo elevan 4 enanos. Ecológico. Pero que critique ese Bicipalma, Fran, ya es que es de un radicalismo. O sea, que tiene malo. Que la retomamos porque está hablando de los que va a ser un transporte. Podemos retomar transporte. El orden del día. ¿Quién transporta? Decía Miguel. Transporte, dice. Sí. No, que yo quería decir que también soy pesimista con las organizaciones, con todo el respeto a las organizaciones, porque lo merecen. Pero porque, de estas, o todas las organizaciones. Yo ahora, por favor. Todas las organizaciones, o las suyas. Las organizaciones ecológicas en este caso, porque ya tienen una historia larga, están luchando desde hace muchos años y aún no han conseguido. Porque son demasiados potentes. Potentes quiero decir los que realmente, o sea, las petroleras y los grandes multinacionales. ¿Por qué? Porque, bueno, vemos la liberalización y la desregularización que han conseguido estas grandes multinacionales. Los estados prácticamente ya no hacen nada, no tienen poder. Y si vamos a los gobiernos importantes, pues nombraste el propio Trump, es un gobierno muy importante en el mundo. Bueno, pues Trump sabemos que tiene negocios con las petroleras, sabemos que su sistema de influencias es las petroleras. Entonces, ¿dónde podemos esto, al menos intelectualmente, encajarlo? No se me ocurre absolutamente nada. Comprendo ¿A qué te refieres? ¿Encajarlo en qué sentido? ¿Dónde podemos encajarlo? En la imaginación, sí, en la imaginación, y cómo podemos luchar. Yo sé que se hace lo que se puede los individuos, pero claro, los individuos, si no tienen el gran poder, que el gran poder es financiero y económico, si estas organizaciones no lo tienen, no pueden hacer chantaje a las otras. Desgraciadamente es lo único que se me ocurre, chantaje económico y financiero. Perdón. Pero un momento, estamos las personas, los ciudadanos, que cuanto más seamos, más fuerza tendremos. Sabemos que han habido cambios sociales que no han surgido de los partidos políticos ni de entidades financieras, no. Por ejemplo, el respeto a los animales. Es algo que empezaron, digamos, 4 gatos
4 gatos, se entiende, bípedos, humanos, que empezaron a defender eso, y con el paso del tiempo, pues cada vez ha ido calando en la sociedad. Por lo tanto, defender el medio ambiente es algo que depende de ti y de mí, y de él y de ella. Que simplemente que tomemos conciencia de eso, y ya en nuestra vida ya actuaremos y, digamos, contaminaremos positivamente a nuestros alrededores. Sí, eso que has dicho es correcto. Es verdad que hay grandes lobbies, grandes molinos de vientos contra los que luchar. Evidentemente, una persona individual no hace nada. Una organización, 2, 3, 10 ecologistas, organizaciones, no hacen nada ellas solas. Pero toda una sociedad sí que hace cosas. Greenpeace, por ejemplo, ha tenido muchas... No estoy yo aquí en nombre de Greenpeace, pero bueno, digo ella como podría decir Amigos de la Tierra o cualquier otra. Ha hecho luchas que han salido en televisión contra, por ejemplo, que pongan pozos de petróleo delante de nuestras costas, o delante, hace poco, no sé si acordáis, en Rusia iban a poner un pozo petrolífero, y fueron allí, los detuvieron a todos, los metieron en la cárcel y tal. Han luchado, pero al final a veces han conseguido que no se pongan pozos petrolíferos en Canadá, en el Polo Norte, en la Antártida, en Baleares. Entonces, realmente las organizaciones ecologistas lo que hacen es un llamamiento, una llamada de atención, concienciar al público, y el público somos todos, es la sociedad. Y si la sociedad se conciencializa de que hay que luchar contra ello, pues puede apretar a los partidos políticos que la representan y hacer que cambien las políticas y sean más conservacionistas. Es por ahí donde va lo que podemos hacer. Toda la sociedad es informarse y cada uno hacer su pequeño grano de arena. Yo aquí tengo una lista de pequeñas cosas que se pueden hacer, que he recogido individualmente cada uno en su casa. Esto es que realmente el tema de luchar contra la contaminación y contra los plásticos es a nivel de gobiernos, a nivel de partidos y a nivel de ciudadano. Todo el mundo tiene que estar implicado, ¿vale? Yo, si queréis, os leo rápidamente aquí unos consejos que dicen para cualquier ciudadano, cualquier ama de casa, cualquier amo de casa, cualquier persona. Yo antes de que empieces con esa iniciativa, y como cerrazón a lo que hablábamos antes, que en cualquier caso el tejido asociativo, como en cualquier otro ámbito, problemática, que es un elemento más para trabajar, que no solo se ha de combatir al destrozo de nuestro planeta a través del tejido asociativo, sino que también hay que trabajar desde la educación con nuestros pequeños, sensibilizándolos, concienciándolos. Hay que trabajar en el mundo de la empresa es también, para desde evitar problemas, por ejemplo, de bullying en los colegios, acoso, desigualdades, o el mismo respeto al medio ambiente. El tema ecologista lo mismo. Yo a mis tiene que empezar en la educación. Desde mis hijos ya veo pautas y roles que desempeñan que me llaman la atención en ese sentido, de que no tenía nuestra generación, que es de respeto hacia el medio ambiente. Ellos mismos muchas veces me alertan o me llaman la atención y me dicen, papá, no, eso no va a ir, reciclar en cada otro sitio, en el contenedor que toca, intentar. Leo así de pasada para dar una idea a los oyentes. Aquí unos pasos que dice que puede hacer cada uno en su casa. Cambia las bolsas de plásticos por otras reutilizables, o sea, de varios usos. No uses vasos plásticos y cubiertos de plástico cuando estés fuera de casa. Se refiere de plástico. Aquí en la radio, metálico no. Es mejor llevar tus propios utensilios. Si compras comida bebida, pide que no te den envuelta en plásticos o lleva tus propios recipientes y botellas reutilizables. Dice, existe una gran variedad de pajitas de acero y otros materiales en internet. Las pajitas estas son muy contaminantes y van a parar al agua. Por desgracia, ves, estos vasos de plástico sí son contaminantes. Todo lo que sea de un solo uso, esto de un solo uso, esa botella, todos los envases de un solo uso, son los que luego
van a parar a la boca de las tortugas, de las ballenas, de todo, ¿sabes? Van a parar a más. Por eso hay que ir en contra de esto, de usar lo mínimo posible, o sea, cada uno tener su propio vaso. Dice, compra tu comida a granel y evita los embalajes. Almacena o calienta comida en tupper de plástico de toda la vida, de toda la vida puede estar envenenándote. Eso es otra. Los plásticos, al calentarlos, ya sabéis que sueltan PCBs, y el mismo agua en botellas de plástico también suelta PCB, que por lo visto lo que más daña son a las mujeres embarazadas y a los bebés, los PCB, porque los adultos tenemos resistencia y no nos afecta tanto. ¿Me permites hacer un pequeño inciso? Resulta que efectivamente yo he leído de que los plásticos, cuando se calientan en el microondas, generan toxinas. Bien. Sí, toxinas. Pero resulta, entonces yo he dicho, pues mira, voy a ver si compro una tapadera de esas para que no se manche el microondas, que no sea de plástico, que sea de vidrio o de cerámica o de... Sí, lo hay, de vidrio. Pues es muy difícil encontrarlo, porque yo no lo he encontrado en ninguna parte. Sí que lo hay de cristal que soportan el... Pero son consejos a nivel de consejos muy prácticos aquí en Perfile, como siempre. Queremos agradecerle a Javier Aguilar por el tema de hoy. El tiempo, por supuesto, nos viene corriendo de atrás. Nos vamos a publicidad y ya seguimos con más Perfiles. Canal 4 Radio, en Menorca 90.3, Ibiza y Formentera 91.1 y Canal 4 Radio Mallorca 88.4, 89.0. Centro Balear de Envíos. Envíos internacionales de documentación o paquetería y otros servicios logísticos. Teléfono 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. Centro Balear de Envíos. Humanoide tropical. Ha sucedido antes. Gustavo Vargas. Me he visto en tus ojos alguna vez, como un libro abierto que siempre vuelvo a leer. Disponible en tiendas digitales. Esa es tu historia pasada y lo que va a suceder. Humanoide tropical. Humanoide tropical. Con ganas de reír, cuando lloras sin ganas de llorar, cuando tengo que esperarte y cuando tengo que... Tex Asesores. Economista Chisco Flexas, licenciado en Derecho Tomeupul. Asesores de empresas, organización contable y asesoramiento fiscal tributario. Tex Asesores. Pasaje Guillén de Torrella. Primero, segundo. info@teix.es. info@teix.es. Tex Asesores. Tex Asesores. Lizarra. Pinchos, cañas y otra. Lizarra. Calle Blanquierna 6, Palma. Pinchos, cañas y otra. Pinchos, cañas y otra. Calle Blanquierna 6, Palma. Lizarra. Alonso de Caso, abogado. En lo civil, penal, administrativo y laboral. Abogados. Teléfono 971 72 57 91. Alonso de Caso 971 72 57 91. Abogados. Contrata a un detective. En Detective podemos ayudarte a salir de dudas. Buscaremos las pruebas que necesites y te facilitaremos un informe que podrás presentar en un proceso judicial si es necesario. Contrata a un detective. Contacta con nosotros en el 609-700-201. 609-700-201. O envíanos un correo a info@detective.com. Contrata a un detective. Detective. Mallorca TV Comunicación. Productora audiovisual. Síguenos en redes sociales. www.mallorcatvcomunicacion.com. www.mallorcatvcomunicacion.com. Productora audiovisual. Mallorca TV Comunicación. Perfiles.
Canal 4 Radio. Estimados compañeros del programa Perfiles de Canal 4 Radio, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A nuestro director, hoy de viaje, un viaje realmente fructífero el de Federico, y al profe Gustavo Balta, que está en la dirección del programa el día de hoy, tengan ustedes muy buenas tardes. Y al resto de los compañeros, como siempre, un abrazo apretado desde aquí de Manacor. Estamos llegando a la finalización del año y ya tenemos, por ejemplo, en el motor a los campeones del mundo, Hamilton en Fórmula 1, Márquez en un duelo excepcional y arriesgando siempre hasta el último momento, es el rey del espectáculo este chico, también fue campeón del mundo en MotoGP, el mallorquí Joan Mir en Moto3, y también hizo podio en la última etapa el fin de semana pasado, y por esto se acaba de aquí hasta el próximo año. El motor, básicamente los motociclistas están haciendo pruebas con las nuevas máquinas, y la gente de Fórmula 1 supongo que también, aunque es menos promocionado. En el tenis, Rafa Nadal acabó el 2017 su temporada con un problema de rodilla, se va a tomar unas vacaciones de recuperar la rodilla, pero lo bueno es que termina el año 2017 como número 1, cosa que hacía muchísimos años que no pasaba. De aquí en más, recomendamos la agenda para sábado y domingo en partidos de fútbol. En Segunda B, el Mallorca sigue primero, le lleva 11 puntos al Elche, con quien se enfrenta, a quien recibe este domingo a las 12 en el Iberostar Estadio, el Real Club Deportivo Mallorca versus el Elche, el primero contra el segundo. El tercer equipo clasificado es el Villarreal B, que en este caso, en vez de 6 para los playoffs, estaríamos sumando 7. Cosa que le vendría muy bien al Atlético Baleares si empieza a descontar a los que están arriba. El Baleares está a 5 puntos de los playoffs y a 3 del descenso. Está en una mitad de tabla que no está ni tan lejos de los playoffs ni tan lejos del descenso, que es lo que realmente no nos gustaría. El Atlético Baleares es recibido por el Ontinyent, que va quinto con 22 puntos, el día domingo también a las 12 horas. En División de Honor, 5 equipos en 3 puntos, está muy disputado esta temporada. El domingo a las 17:30 el Mallorca recibe al Sant Andreu, que va el Mallorca está segundo con 25 y el Sant Andreu por mitad de tabla. El domingo en el estadio Miralbueno, que es el equipo que va primero, un equipo que yo realmente desconocía y estuve buscando material y no encontré mucho, va primero con 27 puntos sobre el Mallorca, que tiene 25 y está segundo. El estadio Miralbueno recibe al Manacor. También están entreverados allí en los 5 equipos en los 3 puntos, están el Mallorca, el Miralbueno, el Girona, el Barça y el Español de Barcelona. En Juvenil Liga Nacional, la Peña Raval es el líder, luego está La Salle, Playas Calviá, el Mallorca B, el Sportivo Ciudad de Palma, el Constancia y el Atlético Baleares. Es un torneo que está bastante entretenido también, y el domingo a las 12:15 el Constancia recibe a La Salle en un duelo de gente que está entre los primeros 5. El Atlético Baleares está jugando el domingo a las 12 también en Son Malferit. Y la Peña Raval, que es el puntero, recibe al Playas Calviá, que va a tercero. Este es otro partido recomendable. Constancia, La Salle y Peña Raval, Playas Calviá. El Peña Raval recibe el sábado a las 17:15 al Playas Calviá. En Primera División, un excelente partido. El Atlético de Madrid recibe en el Wanda Estadio al Real Madrid. Sábado 20:45, horario principal. Va a ser un partido que estamos esperando porque el Real Madrid no está jugando bien. El Atlético de Madrid, si bien está jugando bien, no tiene esa beta goleadora que se le venía caracterizando en las últimas temporadas. Y luego, el domingo, recomendamos el partido del Sevilla y el Celta. Mi querido Celta, que viene peleando ahí en posiciones intermedias, va el domingo a las 18:30.
el sábado a las 18:30. El domingo, el Valencia, el Español recibe al Valencia a las 16:30 y el Athletic Club de Bilbao recibe al Villarreal a las 20:45. Perfilan para pelear la permanencia el Eibar, el Alavés, Las Palmas y el Málaga. Son equipos que están muy comprometidos y cualquier partido está complicadísimo para cualquiera de estos equipos. Repetimos, Eibar, Alavés, Las Palmas y Málaga. Están en 7 u 8 puntos, pero peleando el descenso, y eso es para cada equipo económicamente prácticamente un suicidio. Esto ha sido todo por hoy, compañeros. El profe Gustavo Balta ejerciendo como director mientras no esté nuestro amigo Federico Marota. Tengan ustedes muy buenas tardes y será hasta la próxima columna deportiva el viernes que viene. Programa Perfiles, Canal 4 Radio, Ricardo Guagliata. Muchísimas gracias. Perfiles, Canal 4 Radio. Sin líneas rojas. Paco Cerveto. Sin líneas rojas. Paco Cerveto. Sin líneas rojas. Sin líneas rojas. Paco Cerveto. Paco Cerveto. Perfiles. Bueno, hoy en Sin líneas rojas quisiera tratar el tema de la manipulación mental que casi todos, por no decir todos, hacen con los niños. Hablamos muchas veces sobre la libertad de expresión, pero que anteriormente tiene que venir la libertad de pensamiento. Y resulta que, claro, hacer cambiar a la gente adulta de sus pensamientos, de sus valores, les cuesta. Hay que repetirlo muchas veces, como hizo Goebbels en Alemania. Pero los niños, con que se les diga una vez, ya los han manipulado posiblemente para siempre, porque no tienen otras referencias para oponerse a ellas. Pero empecemos con un visionario, Khalil Gibran, que hizo esta reflexión. Y una mujer que llevaba un niño en los brazos dijo: háblanos de los hijos. Y dijo él: vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos y las hijas del ansia de la vida por sí misma. Vienen a través vuestro, pero no son vuestros, y aunque vivan con vosotros, no os pertenecen. Podéis darles vuestro amor, pero no vuestros pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos. Podéis abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, pues sus almas habitan en la mansión del mañana, que vosotros no podéis visitar, ni siquiera en sueños. Podéis esforzaros en ser como ellos, pero no intentéis hacerlos a ellos como a vosotros, ya que la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Sois los arcos con lo que vuestros niños, cual flechas vivas, son lanzados. El arquero ve el blanco en el camino del infinito, y él, con su poder, os tenderá para que sus flechas puedan volar rápidas y lejos. Que la tensión que os causa la mano del arquero sea vuestro gozo, ya que así como él ama la flecha que vuela, ama también el arco que permanece inmóvil. Aquí vemos algo que desgraciadamente no se practica: respetar la libertad de pensamiento de los niños, porque los niños, aunque pequeños, son personas, personitas, sí, y lo que la mayoría de los partidos políticos intentan siempre es manejar la educación, no para enseñar ningún teorema, no, sino escalas de valores, quitar unas, poner otras, pero no respetan que los niños puedan pensar por sí mismos. Tan difícil es
naturalmente lo mismo podemos poner los manipulaciones religiosas o políticas, como en los últimos años se han dado en Cataluña. Pero bueno, a ver qué opina nuestro amigo Miquel Palou. Pues esto me ha recordado una cuestión que es el control social. Yo creo que el control social en su sistema primitivo utilizaba la coacción y la coerción como fuerza o violencia en la primera, y como presión para forzar también la voluntad la segunda, pero con más agresividad física o más violencia física. También utilizaba el sistema, quizás posiblemente más sutil, de la religión. Por tanto, el control era un poco formado desde un elemento militar o paramilitar, y luego utilizando también para modificar el control conductual, pues lo que era la moralidad desde textos bíblicos y desde predicaciones. Luego, esto pues hemos avanzado y estamos en un sistema conocido, el sistema capitalista, de democracia capitalista. Yo creo que al principio tomó como principio este sistema la referencia de la Iglesia del Medioevo, las técnicas de control del individuo que han ido avanzando. Primero había el elenco de falancias aristotélicas. Hay un diccionario publicado en 2004, el diccionario ACAL, que se basó en la Universidad de Cambridge, que lo había publicado en 95-99, que hay una lista, un elenco de falacias suficientes en las cuales podemos ver de qué manera pues profesores, políticos, periodistas están manipulando la información. Las técnicas pues han ido avanzando en este sistema desde hace 100 años, y ahora tenemos que la pseudociencia, le digo pseudociencia porque considero que no merece el respeto de considerarse ciencia en el sentido de que lo utiliza de manera perversa, la pseudociencia psicológica, sociológica y filosofía aplicada, la medicina y la pedagogía han elaborado nuevas y eficientes técnicas de manipulación que precisamente van sobre la enseñanza y luego la educación, separando yo la enseñanza en el sentido de los niños, hasta 12 años, 13, 14, y luego ya a partir de 16 consideran la mayoría de profesores con quien yo he podido hablar aquí en España, o en Mallorca al menos, pero otras cosas que he leído, consideran los profesores a partir de 16 años que ellos no tienen que educar, sino que simplemente enseñar lo que es la teoría de determinadas ciencias y punto. Y luego también todas estas técnicas pues se aplican sobre la mass media, todo el tinglado de los medios de comunicación. Y evidentemente los políticos desgraciadamente no son ahora independientes como hace 100 años, sino que se asesoran por esos especialistas de la comunicación. Entonces esto es lo que me ha sugerido tu texto, bonito por cierto, de este autor. Muy bien, seguimos en Perfiles. Gracias Paco Cerveto, gracias Miquel, en la sección Sin líneas rojas. Esa. Nos atrevemos con todo. Lo que está sonando. Gustavo Walter. Lo que está sonando. Seguimos en Perfiles. Vamos a un poquito más de música, esta vez con Dani Martín. Vamos a escuchar de su último trabajo, Que se mueran de envidia, con Carla Morrison. Ideal para esta tarde de viernes. Que se mueran de envidia. Seguimos en Perfiles, viernes. Nos quedaba
una notita de nada, Miguel Palou. porque era un ejemplo de una falacia, un tipo de falacia que menciona el diccionario de Cambridge, este diccionario. Entonces se llama falacia de secundum quid. Están todas las falacias, casi todas en latín, porque las recogen de Aristóteles. Entonces esta falacia se refiere a la exclusión de particularidades en un discurso, de especialidades o matizaciones en la exposición del argumento. Es de gran uso, cuasi instintivo, por parte de la gente en general. Las matizaciones de una teoría, un planteamiento o un argumento es algo más propio de un intelectual o alguien con capacidad analítica, un científico. Sin embargo, conociéndose científicamente este tipo de conducta, se utiliza dicha falacia por parte de los técnicos de la comunicación. También podría decir del profesorado, de la política, etc. Así, los comunicadores asesoran a sus clientes para que no den detalles sobre una afirmación o razonamiento determinados. A modo de ejemplo, se podría aplicar esta técnica manipulativa en la siguiente frase, una frase muy vasta, pero todo el mundo tiene derecho a la libre expresión, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces yo estoy aquí y, estoy en un teatro con mucha más gente, aquí sería difícil de hacer, y entonces estoy diciendo que hay fuego, y entonces estoy asustando a la gente, y estoy en todo mi derecho porque tengo derecho a la libertad de expresión. Esto es un ejemplo muy vasto, repito, pero es lo que se utiliza en ese tipo de falacia. Y luego otra, que también lo menciona el Diccionario de Filosofía de Cambridge, es la cuestión de lo inductivo y lo deductivo. Esto sí que se utiliza mucho, se utiliza en la gente en general, pero también en la televisión. Y es que con un ejemplo particular se quiere generalizar las cosas, cuando realmente lo correcto, lo razonable, lo científico es que sea al revés, es decir, que sea desde un punto de vista deductivo, es decir, de lo general haré un caso particular y no al revés. Ya está, era un ejemplo simplemente de qué forma se puede manipular. Seguimos en Perfiles, ahora vamos a la sección tan esperada en el día de hoy. Venceréis. Venceréis si convencéis. Venceréis si convencéis. Venceréis si convencéis. Pablo Alonso de Caso Lozano, Fran Dalmau Reyes. Fran Dalmau Reyes, Pablo Alonso de Caso Lozano. Venceréis si convencéis. Venceréis si convencéis. Venceréis si convencéis. Venceréis si convencéis. Bueno, yo quería, ya que tú has hablado de la libertad, yo quería aclarar que la semana pasada yo dije que, bueno, una frase que se le atribuía a Gustavo Bueno, pero en sí fue equívoca. O sea, no la había dicho él, y yo quería rectificar esta frase en la que se decía que la lucha por el poder para dominar a los demás, refiriéndose a la libertad. Lo cual quiero decir pues que, bueno, luego revisando las fuentes y el libro no era correcta. A Gustavo Bueno, en el libro de El sentido de la vida, él habla de libertad de y libertad para. Y bueno, el libro está ahí para quien quiera examinarlo, y yo he hecho la rectificación. Pero ha llamado al señor Gustavo Bueno y no, el señor Gustavo Bueno murió el año pasado. Bueno, pero vive su hijo, que también es filósofo y pensador. Sí. Bueno, la cuestión era citar a Gustavo Bueno. No, la cuestión era rectificar algo que yo aseveré de forma rotunda, pues, como siempre hago. Viniendo de tu parte se agradece esa nota de humildad. Me da igual si la agradecéis o no, yo la tenía que decir en uso de mi libertad. Yo solamente quisiera añadir una cosa, que Gustavo Bueno es Dios y Fran Dalmau su profeta. En la tierra. Muchas gracias. Viniendo de ti es todo un detalle. Bueno, voy a abrir el debate de convenceréis y convencéis. Mira que estoy despistado hoy. Entonces, es una noticia que yo la vi en el periódico el 14 de noviembre esta semana, sobre el gobierno de las Baleares, que quiere montar una jefatura de oficina de anticorrupción. Con, bueno, un sueldo, aquí hay una serie de críticas por parte de la oposición, con un sueldo por este profesional que sería de 95.000 euros brutos, que con retención, lo he calculado, sería tampoco mucho dinero, 4.000 euros netos al mes.
en el bolsillo, ¿eh? Bien, y ese era el tema, porque yo, en primer lugar, está la cuestión, si es un sueldo más elevado o no, porque si yo miro el sueldo de la señora Armengol, pues ella tiene brutos 10.000 euros, o sea, son 120.000, ¿eh? Y si es un consejero es un poquito menos, o sea que se acerca mucho a los del gobierno. Entonces, bueno, en este principio comparativamente me parece un sueldo elevado, pero luego está qué funciones tendrá esta persona, porque ya existe, yo creo, una fiscalía anticorrupción, otros fiscales, no sé, me parece eso de repetir tantas cosas cuando el gobierno no tiene competencias de justicia. Esto es lo que yo me pregunto, me parece un poco ridículo. Yo, no sé qué pensáis. En relación a la primera reflexión que hace sobre los sueldos, yo, como defensor de lo público, a mí incluso me parece un sueldo nimio y bajo. Y me explico. Si queremos gestionar lo público con cotas de eficacia, eficiencia altas, tenemos que atraer a los mejores recursos humanos. La forma de atraer a los mejores recursos humanos es motivándolos. Y hoy en día el principal elemento motivador es la retribución, es el salario. Entonces, para tú traer un buen conseller, para traer un buen diputado, para atraer hacia la administración pública o todo el sector instrumental a un gerente, a un directivo, tienes que estimularlo con una buena retribución. Y yo creo que el pagar buenos emolumentos en la administración pública es algo acertado. Lo que pasa que perniciosamente los partidos políticos, cuando están en la oposición y el que gobierna nombra a un cargo y lo dota de un presupuesto para retribuirlo, le censura para hacer arrojar leña al fuego y erosionar al que está gobernando. Pero yo creo, ad hominem, yo creo que en la administración pública es donde se debiera de retribuir mejor a sus políticos y a los profesionales. Yo bueno, en relación a lo que yo tengo algunas dudas, porque bueno, salió en el última hora que parece, o sea, se buscaba al juez Castro para dirigir esta oficina y luego se ve que este cargo lo va a ocupar un tal Jaime Farr, que ha estado en el Ayuntamiento de Calviá y demás. Lo que pasa es que coincido con Miguel, porque esta oficina se dio curso en la ley 16/2016 y las atribuciones en principio que va a tener esta oficina y su director es más que nada la de investigador, porque como atendiéndose a las normas legales, como muy bien él ha dicho. Y viene del Ayuntamiento de Calviá. Sí, ¿Cuál es su experiencia en el Ayuntamiento de Calviá, de investigador? No, el Ayuntamiento de Calviá era jefe de recaudación. Y entonces, o sea, hay un fiscal, primero habría que saber qué es corrupción, pero aparte de eso, hay un fiscal anticorrupción, además de los fiscales, uno anticorrupción. Y además, en esta ley, en la exposición de motivos, se hace referencia a otra ley, a la 4/2011, que curiosamente sacó el 30 de abril de 2011 el señor Antic. Esta ley de las buenas prácticas, la transparencia en la administración pública y demás. Entonces, ahora volvemos, o sea, aparte de los instrumentos que ya hay, volvemos a pisar por encima de otra ley del mismo partido que esta señora, que Francina Armengol, y a implementar otra cosa más, a dotar otra oficina más con más dinero, que por ejemplo estará tirándose de los pelos, porque claro, aquí más dinero y más dinero, pero además, o sea, en la prensa se dice que PSIP, el PSOE, el MES y Podemos van a nombrar a este señor, cuando por ejemplo cuando en la ley se dice que, bueno, yo esto no lo he entendido muy bien, porque ellos tres... Porque está en catalán, no. y la trae el diccionario.
No, Vamos, yo, viniendo de un anticatalanista, digo, sí, no se entiende bien. No, pero aparte a ti te gustará, porque esta oficina depende del Parlamento. Entonces volvemos otra vez con lo de que... No hay independencia. Ahí estamos, no hay por ejemplo. Pero dice, o sea, el artículo 19, elección y nombramiento del director o directora... El director o directora de Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares es elegido por el Parlamento de las Islas Baleares mediante votación por mayoría de 3/5 partes de sus miembros. Entonces, si 5 es el total, 3/5 partes... Son 3. Si la mayoría... O sea, si hay 59 diputados y la mayoría son 30... O sea, 3/5 partes serían 36 diputados. O sea, la suma de estos 3 partidos no llega. Entonces, yo no lo sé. O sea, esto es lo que pone aquí. Yo no sé quién va a escoger a este director. Pero puede también apoyarlo alguno de otro partido. Sí, pero hay el C por F, que no sé cuánto es, tiene un diputado, y no escritos tiene 2. Formentera tiene 1 y no escritos tiene 2. El PI estaba en teoría en contra, Ciudadanos también. Y bueno, Pepe, no hablemos. No, pero es que no es serio que resulta que unos, como son de un lado, votan a favor, los otros, como son del otro, votan en contra. Precisamente lo que se está buscando es gente que lo hagan bien. O de consenso. Es decir, que por una parte dice Pablo que efectivamente en la administración o en los cargos políticos sí deben ganar más. Cualquier empresa, cuando coge personal, su política de personal tiene que ser que ganen luego esa gente, pues con arreglo a sus capacidades y y que den rentabilidad. Ahora, claro, si tienes un político que se me dedica a cambiar el nombre de las calles, dices, pues para eso no hace falta tanto político. Seamos serios. Que lo que tienen que ser buenos gestores, teniendo en cuenta que los capitalistas somos el pueblo. Y ellos tienen que hacerlo lo mejor posible para ese pueblo, que es el que ha puesto la pasta. Si fuésemos capaces de cuantificar todo el dinero que nos ha costado a los ciudadanos la corrupción, veríamos que la implementación de una oficina para luchar contra la corrupción tiene todo el sentido. Yo estoy a favor de que se ponga en práctica la oficina anticorrupción, que no es incompatible con la ley de buen gobierno que se estableció en la anterior legislatura. No es incompatible. No tiene poder coactivo el director de esta oficina. Antes decíamos, ¿qué va a hacer esta oficina anticorrupción y si ya existe un fiscal anticorrupción? Mira, a la fiscalía acaban solamente unos cuantos casos que por X cuestiones acaban teniendo recorrido judicial. Correcto, no me salió la palabra, gracias Pablo. Pero no quiere decir que sea todos los casos de corrupción que se están dando en las diferentes administraciones, solamente por denuncias de periodistas, de particulares. Algunos casos acaban en la fiscalía. Luego, no hay ningún organismo que esté velando porque todas las contrataciones que se efectúan desde el gobierno se ajusten a derecho, cumplan los parámetros establecidos, etcétera, etcétera. Es decir, que la competencia de esta oficina anticorrupción, por competencia no le va a faltar, por trabajo no le va a faltar, va a ser simplemente velar que todas estas contrataciones se estén haciendo ajustadas a derecho, ¿no? El coste de esa oficina anticorrupción, si lo comparamos con lo que nos cuesta, con lo que nos está costando la corrupción, es mínimo. Sí. No, yo solo quería hacer una salvedad, Gustavo, y es que me corrijo, porque luego estaba un poco de mi temperamento, que realmente esta persona, si tiene experiencia, si fue recaudador, sí tiene conocimientos de investigación, perdona. Los recaudadores sí lo tienen suficientemente. Sí, pero yo creo... en la administración. Yo creo que los casos de corrupción... como él ha dicho antes, de que aquí se está intentando legislar a golpe de caso y yo no creo que sea justificable, por muy poco o por muy mucho que se esté dedicando a esto,
Porque si ya hay uno, o sea, es como el Código Penal. Si ya hay un fiscal especializado para delitos de corrupción y mafia, o no sé cómo se denomina, pero vamos, o sea, aparte de los fiscales, hay unos especializados para eso, fiscales especializados para el menor, que tampoco entiendo muy bien por qué tiene que haber, si hay una fiscalía, por qué tienen que haber diferentes. ¿Qué pasa? Que un fiscal no es apto para juzgar o para desarrollar una causa de corrupción. Yo creo que no, sí. Es que no da abasto, hay que suponer. Claro. Vale, bueno, pero implementa eso, la justicia, no que cada autonomía se saque sus oficinas de turno para dar trabajo a los suyos de turno, porque como deja muy bien clara esta ley no te va a detener al que extorsiona. O sea, esta ley lo que va a hacer es investigar, lo pone aquí, es investigar, recabar datos y luego informar al Parlamento, obviamente, que estará adscrito pues a un jefe parlamentario. Volvemos a lo mismo, serán los mismos políticos los que van a manejar esta información y que podrán usarla a su conveniencia. Y volvemos otra vez a lo mismo, incrementando además los impuestos de los ciudadanos. Yo creo que yo sí que apoyo lo que ha dicho el compañero, de que, habida cuenta de todos los casos de corrupción que ha habido en España y en cada autonomía, está claro que sale barato implementar una oficina dedicada a la corrupción. Y si está bien hecha esa implementación o no, en eso no entro porque no tengo conocimiento, ni lo he estudiado en detalle ni en profundidad, pero que el dar herramientas para luchar contra la corrupción en España es un buen negocio. Es un buen negocio y hay que hacerlo lo mejor posible. Eso de que los informes vaya al Parlamento y el partido mayoritario de turno haga uso partidista, no me parece bien. A mí me parece bien que haya una oficina anticorrupción que sea independiente de los partidos y que vaya al grano, porque aquí hay mucha corrupción y para mí es por ejemplo, el caso más reciente que ha salpicado a la AMES, que ha sido el de los contratos, el fraccionamiento de contratos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues seguramente si todo esto hubiera pasado por una oficina anticorrupción que tenga la obligación de que por ella pasen los contratos que genera la administración a partir de un cierto importe, pues a lo mejor en lugar de una denuncia de un periodista hubiese podido ser la propia... Pero es que en principio se está haciendo. Claro, hay una ley del 2011 en la que está regulando estas cosas. Sí. Claro, o sea, entonces estamos diciendo que las leyes y las implementaciones legales que hacemos no sirven. No, que no sirven, no. Sí, porque si hay que volver en España y en Baleares... Tú puedes hacer leyes que yo inventaré la forma en saltarme esas leyes. Pues entonces esto es otra vez gastar dinero. Somos especialistas, porque precisamente una de las causas que se están achacando ha sido que se hacían los fraccionamientos de contratos, ¿no? Se hacían de forma fraccionada para beneficiar a unas determinadas personas y que el monto total del contrato, si era de 2 millones de euros, pues en lugar de 2 millones de euros lo fracciona en 4 contratos de 500.000 y de esta forma pues ya no tiene que pasar por los mismos estamentos y es una forma de burlar la propia ley, ¿no? Entonces, si todos los contratos tienen que pasasen por una oficina que analizase que todo se ha estado haciendo correctamente, en lugar de por un soplo o en lugar de por la pericia de un periodista, pues tendríamos ahí nuestro propio órgano que sería el que sería capaz o podría detectar los casos. Sí. Esto, un programa informático que atribuyera a cada uno de los beneficiarios de esos contratos, buscar a un informático que haga el programita y asunto resuelto. Todos sabemos que hay muchas cadenas de tiendas que es de la misma empresa y cada una está regida pues por una persona y sin embargo ahí no se da la corrupción. Es decir, está ya los mecanismos para que no se dé. No, primero buscamos
que se dé, luego buscamos cómo lo arreglamos. No, hacerlo bien. Hay que pensar coordinadamente. Lo que está claro para la corrupción no es un mal únicamente de España. La corrupción es de todo el planeta. Como todos sabemos, en Sudamérica, Centroamérica hay altos índices de corrupción muy, muy superiores a los de España. La manera que es mejor para luchar en un gobierno contra la corrupción es la transparencia. Eso es lo primero. La transparencia es que se puedan seguir todas las cuentas de cada uno de los departamentos que estén a la luz pública. Que cualquiera, por ejemplo, Inglaterra en ese sentido, la web de transparencia que tiene, dicen de las mejores. Puedes analizar cada ministerio por separado, en que las partidas presupuestarias de cada ministerio, los lápices y los bolis que usa el ministro, con quién se reúne, qué vota a continuación de la reunión con esa persona que vota en el Parlamento. Ahí es muy transparente, entonces eso evita mucha corrupción, porque cuando hay transparencia es más difícil hacer corrupción. Eso es lo más eficaz. Y lo segundo es poner organismos de inspectores de control. Que los inspectores luego también se puede sobornar al inspector luego, pero es lo triste, ¿no? Pero, o sea, que hay que poner mecanismos realmente eficaces. Y hay que mirar una forma de poner inspectores y tal que controle, ¿no? Pero los dos mecanismos, el primero, la transparencia. O sea, el artículo 1 de objetivo de esta ley pone: el objetivo es crear la oficina tal, que depende orgánicamente del Parlamento. Ámbito y sujeción de tal. Esta ley, el gobierno así, principios generales. Esta ley se inspira en los siguientes principios. Principios de integridad, objetividad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad. Principios de legalidad, presunción de inocencia, coordinación. O sea, funciones. En la oficina, la lucha tiene las siguientes funciones: en relación con la ética pública, fomentar valores, estudiar, promover, impulsar la aplicación de buenas prácticas, colaborar y solicitar al órgano, a las instituciones competentes, la formación, asesorar. El B, en relación con la integridad, gestionar en los términos que regula esta ley. Es casi calcado a la del 2011. O sea, es lo de gestión de buenas prácticas. No hay nada coercitivo en esta ley. O sea, el director no puede encausarte a ti por cometer un delito. Lo envía al Parlamento. Lo envía al Parlamento. Puede formular orgánicamente lo envía al Parlamento. Una de las competencias y facultades que tiene es formular denuncias, pero es que aun cuando no lo pusiera en ese texto normativo, por la ley de enjuiciamiento criminal, cualquier persona puede formular una denuncia. Correcto, como eso ya existe, ¿por qué tenemos que implementar una dotación? Complementa al cuerpo de interventores, complementa al cuerpo de pisar otra ley. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que entonces la ANTIC del 2011 no sirve para nada? Es que volvemos a lo mismo, es ley tras ley, es observatorio tras observatorio. O sea, para cada cosa que sale aquí tenemos que montar un observatorio con una oficina. Mira, esta ley se aplicará... Dice, en los entes del sector público instrumental, integrado en los organismos autónomos, en las entidades públicas, empresariales, sociedades mercantiles públicas, en las funcionalidades del sector público. O sea, no puede ir más allá, porque no es coercitiva. Pero no es el objetivo del legislador en este sentido. Por eso te digo, entonces, ¿para qué? Es un elemento más, ¿para qué? Si no tiene ese recurso de poder encausar a una persona. Pues en aras a evitar la malversación. ¿Qué pasa? Y entonces los fondos públicos. Las empresas que no son públicas y que han cometido corrupción, han corrompido
a políticos, estas no entran en este marco. Sí, porque no entran en este marco. Entrará el político, pero no la empresa. La empresa entrará por la causa fiscal. De todas maneras, estoy de acuerdo en que no me parece esta operativo muy transparente. Yo creo que este investigador debería ser independiente total y neutral y pasar todas sus investigaciones directamente a la Fiscalía. Y punto. El Gobierno no tiene por qué enterarse y el Parlamento tampoco tiene por qué enterarse. Solo quería... Y sí, quizás podría serlo, si no se opera bien, podría ser un efecto de marketing a favor del Gobierno, de la conducta del Gobierno. O sea, podría serlo. Muy bien, hasta aquí llegó Perfiles, otro viernes más. Volvemos la semana que viene. Estuvimos con Pablo Alonso de Caso, Miguel Palou Bosch, Frank Dalmau Reyes, Paco Cerveto, Santi López, Javier Aguilar, invitado y tertuliano hoy, y quien les habla, Gustavo Hualta. Volvemos el próximo viernes, esto es Perfiles. Centro Balear de Envíos. Envíos internacionales de documentación o paquetería y otros servicios logísticos. Teléfono 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. Centro Balear de Envíos. Humanoide tropical. Sucedido antes. Gustavo Barber. Me he visto en tus ojos alguna vez como un libro abierto que siempre vuelvo a leer. Disponible en tiendas digitales. Es tu historia pasada y lo que va a suceder. Humanoide tropical. Humanoide Ríes tropical. con ganas de reír cuando lloras sin ganas de llorar. Cuando tengo que esperarte y cuando tengo Tex Asesores. Economista Chisco Flexas. Licenciado en Derecho Tomeupul. Asesores de empresas, organización contable y asesoramiento fiscal tributario. Tex Asesores. Pasaje Guillén de Torrella. Primero, segundo. info@teix.es. info@teix.es. Tex Asesores. Tex Asesores. Lizarrán. Pinchos, cañas y otra. Lizarrán. Calle Blanquierna 6, Palma. Pinchos, cañas y otra. Pinchos, cañas y otra. Calle Blanquierna 6, Palma. Lizarrán. Alonso de Caso, abogados. En lo civil, penal, administrativo y laboral. Teléfono 971 72 57 91. Alonso de Caso 971 72 57 91. Abogados. Contrata a un detective. En Detective podemos ayudarte a salir de dudas. Buscaremos las pruebas que necesites y te facilitaremos un informe que podrás presentar en un proceso judicial si es necesario. Contrata a un detective. Contacta con nosotros en el 609-700-201. 609-700-201. O envíanos un correo a info@detective.com. Contrata a un detective. Detective. Mallorca TV Comunicación. Productora audiovisual. Síguenos en redes sociales. www.mallorcatvcomunicacion.com. www.mallorcatvcomunicacion.com. Productora audiovisual. Mallorca TV Comunicación.